Now, did the reformers ever teach that the law of God was done away with? Es que los reformadores jamás enseñaron que la ley de Dios había sido abolida. Then how can the modern Protestant churches teach this if not even the reformers taught it? ¿Y cómo puede las iglesias modernas reformadas enseñar este concepto cuando los reformadores antiguos jamás lo enseñaron? In the time of Martin Luther, En los tiempos de Martín Lutero, Melanchthon and Luther had a big argument with a man called Johann Agricola. los reformadores Melanchthon y Lutero tuvieron un argumento muy grande con un hombre que se llamaba Johann Agricola, Because Agricola said the law is gone. porque Agricola decía que la ley ya no existe. And the reformers said, no, it's not Y gone. los reformadores decían, no es verdad. Martin Luther says, I wonder exceedingly how it came to be imputed to me that I should reject the law of 10 commandments. Y Lutero decía, me deja totalmente asombrado como se podría decir de mí que yo estoy rechazando la ley de los 10 mandamientos. Can anyone think that sin exists where there is no law? ¿Puede alguna persona pensar que el pecado existe cuando no hay ley? Whosoever abrogates the law must also of necessity abrogate sin also. Quien está quitando la ley de necesidad tiene que quitar también o abolir el pecado. That's pretty clear and logical. Así que este es un razonamiento lógico y claro. He goes further. He says, he who destroys the doctrine of the law destroys at the same time political and social order. Y Martín Lutero dice que el que destruye la doctrina de la ley destruye al mismo tiempo lo que es el orden político y social. So Martin Luther said the law stands. Así que Lutero decía claramente que la ley permanece. John Calvin says we must not imagine that the coming of Christ has freed us from the authority of the law. Juan Calvino decía claramente que tenemos que imaginar, no tenemos que imaginar que la venida de Cristo nos ha liberado de la autoridad de la ley. He says it's as unchangeable as the justice of God. Dice que esa ley permanece así como la justicia de Dios. Well, that's not what the modern Calvinist movements are saying. Y esto no es lo que los movimientos modernos calvinistas están diciendo. Dwight Moody says the same thing. El predicador evangelista Dwight Moody decía lo mismo. He says, I've never met an honest man that found fault with the 10 commandments. Dice que nunca ha encontrado un hombre honesto que tenía un problema o encontraba una falla con los 10 mandamientos. Says the people must be made to understand that the 10 commandments are still binding. Dice que se les tiene que hacer entender a las personas que los 10 mandamientos aún tienen obligación. What about Spurgeon? Y que hay de Spurgeon, otro predicador. He said Jesus did not come to change the law, but he came to explain it. Dijo que Jesús no vino para abrogar o cambiar la ley, él vino para explicarla. And there is no need to explain that which is abrogated, which no you've hay- gotten rid of. Y no hay ninguna razón de explicar algo que es eliminado o está abrogado. The law stands, says Spurgeon. Pues Spurgeon dijo claramente, la ley permanece. Wesley has a marvelous view of the law. Ahora, Juan Wesley tiene una visión maravillosa de la ley. He says that the moral law even precedes the law of Moses. It even was the law in heaven. Dice que la ley moral hasta precede la ley de Moisés, es decir, ya era ley en el cielo. This is a terrific quote from Wesley. Ahora, esta es una cita increíble por Juan Wesley. I cannot spare the law one moment no more than I can spare Christ. Dice, no puedo dejar ni por un momento la ley, a la misma manera que no puedo dejar ni por un momento a Cristo. Each is continually sending me to the other. Cada uno de ellos me manda el uno al otro todo el tiempo. The law to Christ La ley a Cristo and Christ to the law. y Cristo a la ley. The height and the depth of the law constrain me to fly to the love of God in Christ. La altura y profundidad de la ley me obligan a ir al amor de Dios en Cristo. And the love of God in Christ endears the law to me above gold or precious Y el stone. amor de Dios en Cristo me hace amar la ley más de lo que es el oro o piedras preciosas. We have a beautiful example in the Bible. Así que en la Biblia tenemos un ejemplo maravilloso. The woman caught in adultery is brought to Jesus. La mujer que fue hallada en adulterio viene llevada a Jesús. The Pharisees accuse and say she has been caught in the very act of adultery. Los fariseos acusan y dicen que esta persona ha sido hallada exactamente en la misma acción del adulterio. So the breaking of the law brings the woman to Christ. Así que el quebrantamiento de la ley lleva a la mujer a Cristo. Jesus writes in the sand. Así que Jesús escribe en la arena And one by one the Pharisees leave. y uno tras uno los fariseos dejan ese lugar. I wonder what he wrote. Me pregunto qué estuvo escribiendo ahí. Did he write their sins?
¿Es que a lo mejor escribió sus propios pecados? and then say, he who is without fault, throw the first stone? Y después a lo mejor dijo, así como dice la Biblia, que el primero que no tiene falla o pecado, tira la primera piedra. And they realized their hypocrisy and how they would be exposed, and off they go. Y se dieron cuenta de su hipocresía y cómo todo esto los expondría a los otros y por eso se fueron. Jesus says to the lady, Y Jesús dijo a la señora, where are your accusers? ¿dónde están los que te están acusando? They are gone. Ya no están acá. Jesus says, neither do I accuse you. Y dijo Jesús, ni yo tampoco te condeno. What is that? ¿Eso qué significa? We call that grace. Eso lo llamamos gracia. And then he says, Y después le dijo, go and sin no more. ve y ya no peques más. What is that? ¿Y qué es eso? Places are under law. La pone bajo la ley, obligación hacia la ley. So the transgression of the law sends me to Christ. Así que la transgresión de la ley me envía a Cristo Christ cleanses me and grants me grace. y Jesucristo me limpia y me da la gracia And then he sends me to the law. y después me envía a la ley. Wesley is spot on. Así que Wesley lo tenía clarísimo. Isn't it amazing how the modern churches have twisted this doctrine? Y no es increíble cómo las iglesias modernas han tergiversado esta doctrina. If we compare the character of God and the character of the law, Si comparamos el carácter de Dios y el carácter de la ley, there's a Bible text for every single one of these. hay un texto bíblico para cada uno de estos. Then the character and the law are just, true, pure, light, faithful, good, spiritual, holy, truth, life, righteousness, perfect, and forever. Porque el carácter de Dios y el carácter de la ley son justo, verdadero, puro, luz, fiel, bueno, espiritual, santo, verdad, vida, justicia, perfección y permanecen para siempre. If I get rid of the law, I get rid of the character of God. Así que si yo voy a desquitarme de la ley, me voy a desquitar también del carácter de Dios. If I destroy the character of God, I get rid of the law. Si yo destruyo el carácter de Dios, también puedo destruir a la ley. The two are linked forever and ever. Los dos están conectados para siempre y para siempre. So the first three commandments have been done away with by human rights. Así que los primeros tres mandamientos han sido abrogados por los derechos humanos. They're preparing to get rid of the fourth. Están preparando para eliminar al cuarto también. Let's look at the fifth. Veamos ahora el quinto. Honor your father and your mother. Honra a tu padre y tu madre. Here is the Human Rights Commission or the Parental Rights Commission in the United States. Ahora, esta es la Comisión para los Derechos de Padres en los Estados Unidos. This is the Legal Defense Association. Y esta es la Asociación para los Derechos Legales, de la defensa para esos derechos. And they asked the question, why weren't parental rights put into the Constitution? Y hicieron la pregunta, ¿por qué no se habló o no se puso en la Constitución norteamericana algo sobre los derechos de los padres? Because nobody ever imagined that a government would go against fit parents in this issue. Porque nadie se podía imaginar que un gobierno estaría intrometiéndose en los derechos de padres sensibles. It says they're talking about the United Nations Conventions on the Right of the Child. Ahora, ellos están hablando sobre la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de los hijos. And they say if this treaty becomes binding in the United States, Y dicen que si este tratado de ley se obliga en los Estados Unidos, then the government could interfere in your child's life el gobierno podría interferir en la vida de su hijo for the best interests of the child. para el interés mejor del niño. Today they can only do it if you are an abusive parent. Ahora, hoy día el gobierno puede hacer eso solo con padres que son abusivos hacia sus hijos. And they say this will happen because the United Nations Conventions make provision for this. Y dice que esto obviamente seguirá ocurriendo porque la Convención de las Naciones Unidas hace una provisión para esto. Besides disciplining your child, Pero aparte de lo que es disciplinar a su hijo, they say the American Bar Association has already determined dicen que la Asociación de Abogados Norteamericanas ya apoya ese tratado, that teaching children that Jesus is the only way to God que enseñando a los hijos que Jesús es la única vía hacia Dios, violates the spirit of the United Nations Conventions of the Rights of the Child. está en contra del espíritu o quiebra el espíritu y el significado de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño. So there are two sets of rights, Así que hay dos tipos de derechos, child right los derechos para el niño and human right.
y los derechos para el ser humano. And which one is higher? ¿Y cuál es el más elevado? Child right is higher. El derecho para el niño es más elevado. So if you train your child in religious values, Así que si uno está entrenando, educando a su hijo en valores religiosos, the government has the right to intervene and to prevent you. el gobierno tiene el derecho de intervenir y de prevenir este proceso. So the commandments of God say, honor your father and your mother. Así que los mandamientos de Dios dicen, honra a tu padre y tu madre. The commandments of human rights say, honor your child. Y los mandamientos de los derechos humanos dicen, honra a tu hijo. They say this is no idle threat, Y dicen que esta no es simplemente una amenaza así en vapor, but this is the proven result of the United Nations' own interpretation of the treaty. pero este es el resultado comprobado de la interpretación propia de las Naciones Unidas sobre este tratado de ley. Let's have a look at which countries have instituted these rights. Ahora veamos cuáles países han instituido o han implementado esos derechos. The United Kingdom has introduced them in 1992. Ahora el Reino Unido, es decir, Inglaterra, introdujo ese derecho en And 1992 so the European nations, y ahora las naciones europeas and soon all nations of the world will have ratified this y treaty. pronto todas las naciones en el mundo van a haber ratificado esos tratados. After all, the Pope says they're God-given. Y después de todo, el Papa dice que son dados por Dios. So when a country ratifies the convention, it agrees to do everything it can to implement it. Así que dice acá el texto que cuando un país ha ratificado esta convención, es decir, la ha aceptado, está de acuerdo de hacer todo lo posible para implementarla. Yeah, that's the government webpage, Government UK. Así que ese es un sitio web del gobierno inglés. So we will be forced to violate the fifth commandment of the Bible. Así que se nos va a forzar a violar, a quebrantar el quinto mandamiento de la Biblia. I'm not talking about abusing children, that's horrendous and should be outlawed. Yo no estoy hablando de lo que es abusar a niños, eso es algo horroroso y sí, tendría que estar en contra de la ley y tendría que estar punido. But to remove the authority of the parent in moral issues is violating the law of God. Pero remover la autoridad de los padres en cuanto a asuntos morales, esto es violar, es quebrantar la ley de Dios. Now what about the sixth commandment, thou shalt not kill? ¿Qué hay del sexto comandamiento? Tú no matarás. Surely human rights can't get rid of that, can it? Seguro los derechos humanos no se pueden deshacer de este mandamiento. Well, here is a family crisis in the United Nations. This is the Family Research Council. Así que acá hay una crisis de familia en las Naciones Unidas. Esto es por el Concilio de Investigación sobre la Familia. And they say that the United Nations Declaration of Human Rights Y ellos dicen que la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, quote, has become a tool y después citan y dicen, se ha convertido en un medio to advance abortion, homosexuality, euthanasia, and other destructive causes. para avanzar la causa del aborto, de la homosexualidad, de la eutanasia y de otras causas destructoras. Wow, are you telling me that human rights insists on the right of abortion Ahora, and euthanasia? Ustedes me están diciendo que los derechos humanos insisten sobre el derecho del aborto y de la eutanasia. The Bible says in Matthew 1:23, Ahora la Biblia dice en Mateos 1:23, behold, the virgin shall be with child. dice que una virgen concebirá y dará a la luz un hijo. And it doesn't say fetus. Y no dice un feto. And when Mary visited her sister, Y, not her sister, but visited Elizabeth, y cuando María visitó a Elizabeth, the child jumped within her womb. el niño dio un salto dentro de su útero. Now, in the world today, we define that as a fetus if it is unborn. Ahora en el mundo hoy en día, si esta criatura aún no ha nacido, la definimos como un feto. And we say it is a human right that you can destroy that fetus, which the Bible calls a child. Y decimos que es un derecho humano que uno puede destruir ese feto, que la Biblia lo llama como un niño. Let's pick up that legislation as we go to the seventh commandment. Ahora, seguimos esta legislación mientras hablamos del séptimo mandamiento. Thou shalt not commit adultery. No cometerás adulterio. This law embodies the whole of sexual human behavior as well as marriage. Así que este proyecto de ley incluye todo lo que es el comportamiento sexual y también el matrimonio. What man has joined together, no man may rent asunder. Que lo que Dios ha unido, que ningún hombre separe.
But the papacy says it has the right to annul marriages if it so chooses. Pero el papado dice que tiene el derecho de anular a matrimonios si escoge hacerlo. Now, if it comes to sexuality, Ahora, cuando uno habla sobre el tema de la sexualidad, an organization that embodies these rights in most nations would be CIECUS. una de las organizaciones que involucra todos esos derechos en muchas naciones se llamaría CIECUS. This is the Sexuality, Information and Education Council of the United Ahora, States. esta es el Concilio para la Información y la Educación de la Sexualidad en los Estados Unidos de Norteamérica. What do they say? ¿Qué dicen ellos? While it is generally desirable for parents to be involved in their children's contraceptive decisions, Aunque sea generalmente deseoso que los padres estén involucrados en las decisiones de sus niños en cuanto a contraceptivos, the right of each person to confidentiality and privacy el derecho de cada persona en cuanto a la confidencialidad y la privacidad in receiving contraceptive information, counseling, and services is paramount. en lo de recibir información sobre los contraceptivos y la consejería y los servicios, todos esos derechos son absolutos para una persona. CIECUS further says, CIECUS sigue diciendo, contraceptive services should be available to all, including minors. los servicios para contraceptivos tendrían que ser para todos y eso incluye también a menores And Y- explicit sexual material y material sexual explícito, can serve a variety of important needs. es decir, pornografía, puede servir a una variedad de necesidades importantes. So pornography must be allowed, Así que aquí ellos dicen que se tiene que permitir la pornografía contraceptives even for minors. y también contraceptivos para menores. Religious groups may not alter the sexual preference of anyone. Y dice que los grupos religiosos no pueden alterar la preferencia religiosa de cualquier persona. And you have the right to abortion. Y uno tiene el derecho al aborto. Every woman, regardless of age or income, should have the right to obtain an abortion. Dice que cada mujer, no importa la edad o cuánto gana, tendría que tener el derecho a obtener un aborto. Pornography adults should have the right to access sexually explicit material. Y dice que adultos, en cuanto a pornografía, tendrían que tener el derecho de tener acceso a material explícito a nivel sexual para uso personal. If you go against this by legislation, you are restricting freedom. Así que si uno va con leyes en contra de esos asuntos, se está restringiendo lo que es el asunto de la verdad, dicen ellos. In fact, here in the United States, there was this interesting test case Así que en Estados Unidos hubo este caso de ley interesante, where preachers preached at a homosexual rally donde hubo predicadores que predicaron a un desfile homosexual against it, en contra del desfile, and they were subject to a $90,000 fine or 47 years imprisonment. y fueron sujetados a una posible sentencia de 47 años de prisión y una posible multa de $90,000 para cada persona. So if you stand for the values of the seventh commandment, Así que si uno decide alegar sobre y publicar los valores del séptimo mandamiento, you are threatened with a jail sentence which is worse than for a multi-murderer. uno viene amenazado con una sentencia de prisión que es aún mucho peor que la sentencia de prisión para un asesino So- en masa. Parental rights don't exist under human rights. Así que los derechos de padres no existen bajo el concepto de los derechos humanos. Abortion or murder, thou shalt not kill, is legalized. El aborto o el asesinato viene legalizado And sexual perversion is not only legalized but encouraged. y la perversión sexual no es solamente legalizada, es hasta animada. So human rights negates the law of God. Así que los derechos humanos van en contra total de la ley de Dios, deniegan. Here's a Canadian case Aquí está un caso en Canadá, where a woman spoke against homosexuality on the web page, donde una mujer habló en contra de la homosexualidad en un sitio web and she was threatened with 5 years imprisonment if she writes anything on a web page, even of a foreign country. y se la amenazó con 5 años de prisión si ella se atrevía a escribir algo de esa manera en su sitio web o también en el sitio web en otro país extranjero. So human rights negates the law of God. Así que los derechos humanos van en contra de la ley de Dios. What about the 8th commandment, thou shalt not steal? ¿Y qué hay del octavo mandamiento? Uno no robará. Or the 9th commandment, thou shalt not bear false witness? ¿Y qué hay del comandamiento número 9? Uno no dirá falso testimonio contra su prójimo.
Or the fascinating 10th commandment. o el 10º mandamiento. What does human rights do to those? ¿Qué hacen los derechos humanos con estos mandamientos? Well, the 8th one and the 10th one more or less together. Así que el mandamiento número 8 y el mandamiento número 10 van más o menos juntos. So let's look at the 9th one first. Así que veamos primero el número 9. Thou shalt not bear false witness against thy neighbor. No dirás contra tu prójimo falso testimonio. Éxodo 20:16. In Isaiah, the Bible says people are telling lies. En Isaías 59:4 la Biblia nos dice que la gente dice mentiras. In Jeremiah, they say they will not speak the truth. Y en Jeremías 9:5 nos dice que no van a hablar de la verdad. They prophesy a lie in my name, he says. Dice Jeremías 27:15 que están profetizando mentiras en mi nombre. So God says mankind is basically lying. Y así que Dios dice que esencialmente la humanidad está mintiendo. The former humanist of the year, Sir Julian Huxley, said, El ex humanista del año, el caballero Julian Huxley, dijo: humanism's keynote, the central concept to which all its details are related, is evolution. En la nota central del humanismo, el concepto central bajo el cual todos los detalles están relacionados es el concepto de la evolución. And that is why the teaching of evolution is compulsory in the entire world. Y es por eso que la enseñanza de la evolución es obligatoria en el mundo entero. Here's the question page on the web. Aquí es la pregunta, la página de preguntas en el sitio web. And the question is asked, why is evolution theory compulsory in schools and creation theory not? Y se les pregunta, ¿por qué la teoría de la evolución es obligatoria en las escuelas y la teoría de la creación no? Well, the BBC says creationism is banned and evolution is compulsory in all US schools. La agencia de nuevas inglesa BBC dice que con el creacionismo que se ha excluido y con la evolución que es obligatoria en prácticamente todas las escuelas en Estados Unidos de Norteamérica. But this is practically now in the entire world, including in my country, Southern Africa, and the whole of Europe. Pero de hecho esto es prácticamente en todo el mundo, inclusive en mi país, en Sudáfrica y en toda Europa. In fact, all the religious leaders have signed this document, the clergy letter. Y de hecho, todos los líderes religiosos han firmado este documento que es una carta del clero, where they say that evolution is correct and the Bible is a myth. donde dicen que la evolución es correcta y la Biblia es un mito. In other words, if the Bible is correct, En otras palabras, si la Biblia es correcta, and I have a whole series of lectures, and I'm a former evolutionist myself, y yo tengo toda una serie de conferencias sobre este asunto, y yo solía creer en la evolución yo mismo, and I actually resigned one of my positions at the university y de hecho cuando esto ocurrió yo demisioné una de mis posiciones en la universidad because I was forced to teach the evolution theory. porque me habían forzado a enseñar la teoría de la evolución. Fascinating. So we are told by universal legislation Fascinante. Así que a nosotros se nos dice por legislación universal that we must lie to the students and the scholars. que tenemos que mentir a los estudiantes y también a los eruditos. In fact, it goes further. Thou shalt teach that God is a liar. Y de hecho va aún un paso más allá. Usted enseñará que Dios es un mentiroso. So the human rights on education tell us that we must negate God's word. Así que los derechos humanos sobre la educación nos dicen que tenemos que denegar la palabra de Dios. What about stealing and coveting? ¿Y qué hay de robar y de codiciar? This is fascinating stuff. Ahora, esto es algo fascinante. Let's go to the Roman Catholic position on private possession Así que ahora hablamos de lo que es el concepto católico romano sobre la propiedad privada and on the issues of capital and labor. y sobre los asuntos de capital y fuerzas laborales. This is the famous encyclical of Pope Leo called Rerum Novarum. Ahora, esta es la encíclica muy famosa del Papa Leo XIII llamada Rerum Novarum. It says here in Article 6, Ahora, en el artículo número 6 dice lo siguiente: every man has by nature the right to possess property as his own. por naturaleza, cada hombre tiene el derecho de poseer propiedad como suya. Sounds nice? Esto parece algo muy bello. We approach the subject with confidence, Y dice que aprovechamos este tópico con confidencia, and then they use the capital us and the capital we. y ahí indican con letra mayúscula el nosotros 2 veces, And they say that they, the church, are the chief dispenser of what pertains to the church. y dicen ellos que ahí ellos, la iglesia, son el dador principal
de todo lo que pertenece a la iglesia. By using the capital us and the capital we, they're making themselves God. Pero utilizando aquí la letra mayúscula para decir nosotros, nosotros, se hacen a ellos mismos dioses. In Article 22 of that encyclical, they quote Thomas Aquinas. Y en el artículo 22 de esa encíclica, ellos citan a Tomás Aquino. It is, for a man, it is lawful to hold private property, Dicen que para un hombre es legal tener propiedad privada. and it is also necessary for the carrying on of human existence. Y dice que es también necesario para llevar a cabo la existencia humana. And here comes the if. Pero aquí hay el punto. But if the question be asked, how must one's possessions be used? Pero si la pregunta se plantea, ¿cómo se tienen que utilizar las posesiones de una persona? Then the church replies without hesitation. La iglesia responde sin hesitación, In the words of the same holy doctor, en las palabras del mismo doctor sagrado: man should not consider his material possessions as his own, el hombre, el ser humano, no tendría que considerar sus posesiones materiales como simplemente suyas, but common to all, pero en común con todos los otros, so as to share them without hesitation when others are in need. para compartirlas sin hesitación cuando otros están en la necesidad. Who defines the need? Y ahora, ¿quién define la necesidad? Pope Leo El Papa Leo XIII says that the church, with her cooperation, dice que la iglesia, en cuanto a su cooperación, will never be found lacking in safeguarding these rights. que jamás se va a encontrar faltante en tratar de proteger esos derechos. So according to canon law, Así que según la ley canónica, the control of all property of the Roman Church state belongs to the Pope, its supreme emperor. el control de todo tipo de propiedad pertenece al Estado Iglesia romano y al Papa, es decir, que es su supremo emperador. And even the state is subject to Rome. Y hasta el Estado está sujeto a Roma. So they claim basically from each according to his ability to each according to his need. Así que ellos alegan prácticamente que a cada persona según su habilidad adquiera, pero a cada persona se le dé también según su necesidad. That's why Lyndon Johnson in his human rights issues Es por eso que el expresidente de Estados Unidos, en su asunto sobre los derechos humanos, said, "We shall take from the haves and give to the have-nots who need it so much." dijo que vamos a quitar de los que tienen y dar a los que no tienen y que lo necesiten de tal manera. The Bible says, "Thou shalt not steal." Pero la Biblia dice, tú no robarás. Human rights says, "You shall steal." Los derechos humanos dicen, tú robarás. Now, we have an example in 1 Kings 21 Ahora, tenemos un ejemplo en Primera de Reyes 21, where Ahab desired the vineyard of Naboth. donde Ahab deseaba el viñedo de Nabot. And Jezebel, his wife, secured it for him. Y Jezabel, su esposa, encontró una manera para que él recibiera ese viñedo. Now, this is the area where Naboth had his vineyard, somewhere around here. Ahora, este es el lugar donde Nabot, en algún lugar aquí, tenía su viñedo. And Ahab said to Naboth, "Give me your vineyard." Y el rey Ahab dijo a Nabot, dame tu viñedo. And he said, "No, I will not. Y Nabot dijo, no, no te lo voy a dar. This is mine. This is my inheritance. Dice, esto es mío, es mi herencia. I will not do this wicked thing to take my inheritance and give it to you." No voy a hacer esta cosa de pecado y dar mi herencia y dártela a ti. And Jezebel has him murdered. Y Jezabel organiza su asesinato. Now, Jezebel serves as a type of the Roman Church in Revelation. En Apocalipsis, Jezabel es un símbolo de lo que hace el sistema romano. And so she will give the state the right to take the vineyard of someone that it doesn't belong to the state. Así que ella va a dar el derecho al Estado de tomar el viñedo de alguien que correctamente le pertenece para darlo a alguien que no le pertenece. Because Thomas Aquinas says that all things are common. Porque Tomás Aquino dijo que todas las cosas, digamos, que se poseen son en realidad en común. And that's natural law. Y esta es la ley natural, dice él. He wrote, "The possession of all things in common and universal freedom are said to be of the natural law." Dice que la posesión de todas las cosas en común y la libertad universal hacen parte de lo que se llama la ley natural. And remember, the Pope said that the
Human rights are based on natural Y law. acuérdense que el Papa dijo que los derechos humanos están basados sobre la ley natural. That's why Thomas Aquinas could say Y es por eso que Tomás Aquino podía decir that because the goods of some are due to others by natural law, que es a causa del hecho de que los bienes de algunos se tienen que dar a otros, a causa de la ley natural, there is no sin if the poor take the goods of their neighbors. no hay pecado si los pobres aferran o toman los bienes de sus vecinos, Because need has made it common. porque la necesidad ha hecho que todo eso sea común. It's no sin. No es pecado. He says it's lawful to take for a man to succor his own need by means of another's property. Dice que es legal para un hombre, para sustentar su propia necesidad, de tomar los bienes de propiedad de otra persona. He says you can take it openly or secretly. Y dice que uno los puede tomar de manera abierta o secreta. He says you can even take for someone else who is in need. Y dice que uno puede hasta tomar esos bienes para otra persona que se encuentra en necesidad. Fascinating. Eso es fascinante. So I break in a house and I see 2 televisions. Así que yo entro en una casa y veo 2 televisiones I say, I'll take this one for me. I need it. y yo le voy a decir, bueno, voy a agarrar esta para mí porque yo la necesito. Oh, and my friend needs this one, so I'll take this one too. Y mi amigo necesita esta, voy a agarrar esta también. And it's not even a sin. Y hasta no es pecado. No wonder we have so much chaos in the world Y today. es por eso que tenemos un montón de caos en este mundo No hoy en wonder the día. Bible calls this organization the man of sin. Y es por eso que la Biblia llama a esta organización el hombre de pecado, Because he propagates all kinds of sin. porque propaga todo tipo de pecado. He calls this distribution of goods, Esto viene llamado la distribución de bienes and the Bible calls it stealing. y la Biblia lo llama robar. Whoever needs property ought to possess it. Quien quiera que necesita propiedad tendría que poseerla. Canon 1254 of the Roman Catholic Church says Ahora, en el canon 1254, la Iglesia Católica Romana dice that the Catholic Church has an innate right to acquire, retain, administer, and alienate temporal goods. Dice que la Iglesia Católica tiene un derecho innato de adquirir, retener, administrar y hasta alienar, es decir, quitar bienes temporales In pursuit of its proper ends, independently of the civil power. en cuanto a cumplir con sus blancos de manera totalmente independiente del poder civil. What arrogance! Eso es arrogancia. She possesses everything and nobody else possesses anything. Todo le pertenece a ella y nadie en realidad le pertenece nada. And Pope John Paul said exactly the same Y thing. el Papa Juan Pablo II dijo exactamente lo mismo. He says private property is valid and necessary, Dice que la propiedad privada es valuable y necesaria, but it does not nullify the value of the principle pero no quebranta el valor de ese principio, that private property is under a social mortgage. que la propiedad privada de hecho está bajo lo que él llama una hipoteca social, es decir, pertenece a todos. So the Pope says your property is not yours. Y el Papa dice claramente que no te pertenece a ti tu propiedad. That encyclical, and here it is, Y ahí está la encíclica del Papa. even includes this statement. Incluye hasta esta frase. He says people excluded from the fair distribution of goods, Dice que los pueblos que están excluidos de la distribución correcta de los bienes, originally destined for all, que originariamente están destinados para todos, could ask themselves, why not respond with violence to those who first treat us with violence? se podrían plantear la pregunta, ¿por qué no responder con violencia a los que nos tratan a nosotros primero con violencia? So he is propagating social violence. Así que aquí se está propagando la violencia social. In Gaudium et Spes, En otra publicación, Gaudium et Spes, if you have the necessity, the uno- extreme necessity, si uno tiene la necesidad extrema, then you can take from the riches of others. así que uno puede tomar o aferrar de las riquezas de otros. He goes further, all goods are not just goods of nature, but manufactured goods as well. Y va un paso más allá, dice que los bienes no representan simplemente los bienes de la naturaleza, pero todos los bienes que han sido fabricados. So nothing belongs to you, everything belongs to the church. Así que nada le pertenece a uno, todo pertenece a la iglesia. No wonder they scratched the house out of the commandments.
Es por eso que quitaron la palabra casa fuera del mandamiento. The workers, Y los trabajadores, they fall under workers' legislation. You cannot determine what a worker may do or not do. They will determine. porque eso está bajo la legislación de los trabajadores. Y uno no puede determinar lo que puede hacer un trabajador o no puede hacer un trabajador. Ellos lo dirán. And your ox and your donkey, they're gone. Y es también los animales y el asno, todo eso ya se desaparece. They'll confiscate your tools and they'll confiscate your vehicles. Van a confiscar sus utensilios de trabajo y sus vehículos de transporte. So everybody has this right. Así que todos tienen ese derecho. Let's have a look how it's implemented. Veamos cómo eso se está implementando hoy día en el mundo. Let's go to Southern Africa. Vamos a la parte del Sudáfrica. Here's Robert Mugabe and here's the former president of South Africa, Thabo Mbeki. Aquí vamos a Thabo Mbeki, que es el expresidente de Sudáfrica, con Robert Mugabe. They are friends. Ellos son buenos amigos And nobody does anything in the world about it. y nadie en el mundo está haciendo nada sobre este asunto. Even the president of Iran is friends with them. Hasta el presidente de Irán es amigo con ellos. Now let's see how this hierarchy of secret association works. Ahora veamos cómo la jerarquía de asociaciones secretas funciona. Here's the former Grand Master of the Order of Malta. Aquí es el ex gran maestro de la Orden de Malta And here he is showing subservience to the Pope. y aquí está haciendo ver sumisión al Papa. And there's the symbol of the Order of Malta. Y aquí es el símbolo de la Orden de Malta. Here's the new Grand Master Y of the Order of Malta. Y aquí está el nuevo gran maestro de la Orden de Malta. His name is Matthew Festing. Su nombre es Mateo Festing. He must always be a royal. He's always of a kingly line. Tiene que ser siempre una figura real, siempre es de un lineaje real. And the Order of Malta is subject to the Pope. Y la Orden de Malta siempre está sujeta al Papa. Now, the Order of Malta is also known as the Hospitallers of St. John of Jerusalem. Ahora, la Orden de Malta también se reconoce como los hospitalarios de San Juan en Jerusalén. And here's the Catholic Encyclopedia. Y la Enciclopedia Católica nos dice, And it tells us that the Knights of Malta are the most important of all the military orders. que los Caballeros de Malta es la orden más importante en cuanto a órdenes militares, That it existed before the Crusades que existió antes de las cruzadas and that it still exists today. y que sigue existiendo hoy en día. Now, this is what they were dressed like. Así estaban vestidos en esos tiempos. There is the Templar Order cross on this shoulder. Ahí ven la cruz del orden templario en su espalda. And if you are a member of the Knights of Malta, Y si uno es miembro de los Caballeros de Malta, then you are subject to the General of the Knights of Malta, uno está sujeto al general de los Caballeros de Malta and then you are subject to the Pope. y uno obviamente está sujeto al Papa. Now let's see what they do. Y veamos lo que hacen. Who's that? ¿Quién es ella? That's the Queen of England. Es la reina de Inglaterra. She's supposedly Protestant. Supuestamente es protestante. Is she wearing the same garments? ¿Es que tiene la misma ropa? Yes. Sí. So she's subject to the Knights of Malta. Ella está sujeta también a los Caballeros de Malta. And being subject to the Knights of Malta, that means she's subject to the Pope. Y estando sujeta a los Caballeros de Malta, también está sujeta al Papa. And the Pope says he's the supreme ruler and everything belongs to him. Y el Papa dice que él es el emperador supremo y todo le pertenece a él. So when she visits the volunteers of St. John's Ambulance, it's actually a Knights of Malta Cuando organization. ella visita a los voluntarios de la ambulancia de San Juan, que de hecho es una asociación voluntaria conectada con los Caballeros de Malta, And here they admit it because there they have their knights. y ahí lo admiten claramente porque ahí ven sus caballeros en sus símbolos. Right, now let's have a look at Nelson Mandela. Y miremos a Nelson Mandela. What suit is he wearing on this stamp? ¿Y qué ropa tiene ahí en esa estampilla? And here he is being inaugurated by this order of St. John's, which is Knights of Malta. Y aquí está siendo investido o inaugurado en la Orden de San Juan, que son los Caballeros de Malta. So who's he subject to? ¿Y a quién está sujeto él? He's subject to the Knights of Malta and he's subject to the Pope. Está sujeto a los Caballeros de Malta y al Papa automáticamente. He has never said that he's a Catholic, Él nunca ha dicho ser católico, but here he receives the host from the Catholic Archbishop, pero él aquí está recibiendo la hostia del arzobispo católico. which Catholic canon law says can only be administered to a Catholic. Y la ley canónica dice, católica dice claramente que la hostia puede ser recibida solamente por un católico. There's the next president after Mandela. Again, it's Mbeki. What's he wearing? Y aquí es Mbeki, el próximo presidente de Sudáfrica después de Mandela. ¿Y qué ropa tiene? Just like the Queen, he's the Knights of Malta. Así como la reina de Inglaterra es un caballero de Malta. So he's subject to the Pope. Así que está sujeto al Papa.
Now let's look at the counterpart, Robert Mugabe. Y veamos aquí el contraparte, Robert Mugabe. Does he have the same boss? ¿Es que tiene el mismo jefe? Does he have the same boss as Adolf Hitler had? ¿Tiene el mismo jefe que Adolf Hitler tenía? Well, here's Dr. David Owen. He must know what he's speaking about. He was the Secretary General or the Foreign Affairs Minister of the United Kingdom. Aquí veamos a Dr. David Owen, que era el responsable para los asuntos internacionales en Inglaterra. He says that Mugabe is a secret Jesuit. Dice que Mugabe es un jesuita secreto. Here's another web page Aquí otro sitio web, where a Jesuit says that Mugabe will never be excommunicated for what he's doing. Donde se dice claramente que Mugabe jamás va a ser excomunicado de la Iglesia Católica por lo que está haciendo. Here's the Council of Foreign Relations web page. Aquí es el sitio web del Concilio de las Relaciones Exteriores. They say Mugabe was trained by the Jesuits. Ellos dicen que Mugabe fue entrenado por los jesuitas. So whether you are a Knight of Malta or whether you are trained by the Jesuits, it's one and the same thing. Así que uno sea un caballero de Malta o sea entrenado por los jesuitas, todo pertenece al mismo sistema. Both are subject to the papacy. Todos están sujetos al papado. Now their private property was all in the hands of the Protestants. Ahora, ahí en esos países la propiedad privada estaba toda en las manos de los protestantes. But the Pope will decide who gets what. Pero el Papa va a decidir quién recibe qué. And so they drive the people of the land, whether black or white. It's not the issue. The issue is who does the papacy say may rule. Así que quitaron de sus tierras, sea blancos que negros. Ese no es el asunto. El asunto es quién dice el papado que tiene derecho a qué. Here the Zimbabwean military and police trample on the poor black people's heads here. Aquí veamos la policía militar de Zimbabue que está pisoteando las pobres cabezas de los pobres negros mismos. Remember Daniel chapter 7 verse 19? Ahora nos acordamos de Daniel 7 versículo 19. I wanted to know the truth of the fourth beast which was different from the others. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia que era tan diferente de las otras bestias. Which broke in pieces and stamped the residue with his feet. Y dice que devoraba y desmenuzaba y pisoteaba las sobras con sus pies. You may possess property, Ahora, uno puede poseer la propiedad, but only subject to the stipulations of Rome. pero solamente estando sujeto a las estipulaciones de Roma. That's why in southern Africa, farmers' movable property now under threat. Es por eso que en Sudáfrica ahora todo lo que es propiedad que se puede mover, propiedad de los campesinos, está bajo amenaza en Sudáfrica. Your ox and your donkey does not belong to you. Así que sus animales ya no les pertenecen a usted. They drive the farmers from the land. Así que sacan a los campesinos de sus tierras. The house does not belong to you. Su casa no le pertenece a usted. Private property rights to end in southern Africa. Dice que acá los derechos a propiedad privada se van a acabar en Sudáfrica. They're going to initiate laws where even your house can be taken away at the drop of a hat. Van a empezar esos proyectos de ley donde hasta la casa de una persona se le puede sacar. This is the New World Order, Esta es la nueva orden mundial, where government donde gobierno and y industry la industria and the poor y los pobres and the famous rock stars of the world y los famosos estrellas de rock del mundo will join to sing this redistributive song. se van a unir para cantar esta canción de redistribución de la riqueza. And the law of God will be dishonored, Y la ley de Dios va a ser deshonrada and the man of sin will reign supreme. y el hombre de pecado va a reinar supremo. Human rights has done away with every single law of God, Los derechos humanos se han desquitado de cada una de las leyes de Dios and only the fourth commandment is hanging by a string. y solamente el cuarto mandamiento está así aún pegado por un hilo. When they enforce international Sunday keeping Y cuando van a imponer el guardar el domingo a nivel internacional and to make Saturday a compulsory day of work, y hacer que el sábado se vuelva en un día obligatorio de trabajo, then the entire law of God will have been made null and void. toda la ley de Dios en su totalidad va a ser invalidada In the name of human rights, en el nombre de los derechos humanos, which are God-given according to the Pope, que han sido dados por Dios según lo que dice el Papa, but it's not the God of the Bible. pero no es el Dios de la Biblia, It is the man of Rome, es el hombre de Roma. and we will have to make a choice. Y nosotros vamos a tener que hacer una decisión. Either we are subject to God,
que estamos sujetos a Dios or we are subject to the man of sin. o que seamos sujetos al hombre de pecado. Ephesians 4:17 to 24. Efesios 4, 17 a 24. This I say therefore and testify in the Lord, Esto pues digo y requiero en el Señor, that ye henceforth walk not as other Gentiles walk in the vanity of their mind, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, having their understanding darkened, being alienated from the life of God versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, through the ignorance that is in them because of the blindness of their heart, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, who being past feeling have given themselves over unto lasciviousness, estos después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje to work all uncleanness with greediness. para cometer con avidez toda clase de impureza. We've seen these laws. Hemos visto estas leyes, We've seen these vile human rights laws regarding sexuality. hemos visto estas leyes de los derechos humanos sobre la sexualidad libertinas And satisfying human greed to take from those that legally possess it and give it to whosoever you wish. satisfaciendo lo que es la avaricia humana de tomar al que tiene para darle al que no tiene y utilizarlo como uno quiere. But the Bible says you have not learned so of Christ. Pero la Biblia dice acá que vosotros no habéis aprendido así sobre Cristo, versículo 20. So if so be that ye have heard him Si en verdad lo habéis oído a Él, a Cristo, and have been taught by him as the truth is in Jesus, y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, then ye put off concerning the former conversation of the old man, which is corrupt according to the deceitful lust. versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos. We are fallen, Nosotros somos caídos en pecado and we need Christ y necesitamos a Jesucristo to justify us and to sanctify us. para justificarnos y santificarnos. The Pope has no need of Christ, El Papa no necesita a Cristo because his reason is unfallen according to him. porque su propia razón no ha caído en el pecado, según lo que dicen ellos. And we need this renewal. Be renewed in the spirit of your mind, Y necesitamos ese renovamiento, como dice Pablo, ser renovados en el espíritu de vuestra mente that you put on the new man, y vestíos del nuevo hombre, dice aquí. which after God is created in righteousness and true holiness. Y que dice, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. And may God help us to decide Que Dios nos ayude en decidir to have nothing to do with the evil works of darkness, de tener nada que ver con las obras oscuras y malas de la oscuridad, but rather to expose them, pero más bien de exponerlas so that people can make a decision based on reason para que las personas puedan hacer una decisión, sí, basándose en la razón, whether they want to walk with God or with man. si es que quieren caminar con Dios o con el hombre. Amen. Amén.